Bueno, ¿conoces la nueva tasa de vertido e impuestos sobre residuos? ¿Quieres saber cómo afecta a tu negocio? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de GMT. Les damos la bienvenida a esta mesa de debate con ACANEC y el Cabildo de Tenerife, organizada en el marco del proyecto Apuesta por la Industria Legal, que subvenciona la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. El objetivo de este encuentro es informar sobre el funcionamiento y las implicaciones de esa nueva tasa de vertido de impuestos sobre residuos. A continuación, damos paso a la bienvenida institucional. Toma la palabra José González, secretario general de este. Bueno, pues fundamentalmente es agradecerles la asistencia, pero también como Loni por parte de Cabildo, muchas gracias. Y también a las empresarias y a las empresas que están aquí, por un poco ahondar un poco más en el tema de la panel, entonces el tema de residuos y demás. Y yo creo que lo importante realmente es que escuchemos a los expertos y a la gente que está aquí. ¿Me parece? Juan Antonio González, presidente de CEMETI. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Agradecer a Alejandro Moroni de Residuos el estar con nosotros hoy. Es un honor para nosotros que vengas a darnos una charla y que sea, bueno, más que sea un diálogo interesante. Y como no, a David González, presidente de ACANEC, la gran labor que estáis haciendo. Y bueno, esperar que sea muy provechosa. Será grabada también, así que los que no están pueden disfrutarlo en otro momento y así seguir sumando. Bien, y David González, presidente de ACANEC. Pues yo me repito, no quiero extenderme mucho. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su presencia. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu agenda, por apretada y que siempre buscas un poco para estar con nosotros y darnos esta charla que es tan importante por esta ley 7/22, con todas las consecuencias que va a tener para las empresas y sobre todo por sacarnos un poco la luz, abrirnos un poco la mente y abrirnos la luz de lo que va a ser el futuro de la nueva tasa de vertidos en el que viene siendo el complejo ambiental de Tenerife. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias a CEMETE, a ACANEC, por darle la oportunidad al Cabildo de Tenerife de explicar pues las implicaciones que tiene la aplicación de la nueva Ley 7/2022, que, como no puede ser de otra manera, y como hemos venido hablando en estos últimos meses, pues va a tener una implicación en lo que es el modelo de gestión de residuos de la isla de Tenerife, concretamente en la tasa de gestión de residuos, porque aparecen nuevos conceptos, como veremos a continuación, que el Cabildo de Tenerife, el cumplimiento de la Ley 7/2022, tiene que aplicar como consecuencia de cómo se ha traspuesto esa ley de la directiva europea que marca las líneas que deben seguir todos los países miembros. Nos vemos que estamos en un momento en el que entran en vigor diferentes leyes, en concreto la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en donde hay diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta. El primero de ellos es la obligación de revisar las ordenanzas municipales. Es un tema más bien municipal que un tema insular, en donde viene la disposición final octava de esta ley, el que las ordenanzas municipales deban adaptarse al contenido que se expone, con el objeto de que tanto las ordenanzas fiscales como las ordenanzas propias municipales puedan acoger toda esta variación. No es un tema que afecta únicamente al Cabildo de Tenerife como administración local, sino que también afectan a los ayuntamientos como administración local. Es decir, lo que un ciudadano al final vamos a tener que pagar, o una empresa va a tener que pagar como consecuencia de la gestión de los residuos, va a ser la combinación de lo que es la red municipal de recogida de residuos y la red insular, es decir, de plantas de transferencia y gestión de complejo ambiental, a la red de recogida municipal a través de los camiones o a través de la red distribuida para la gestión de las empresas. Y por eso nos da el plazo de 3 años, el tiempo va pasando y hemos llegado, el plazo de 3 años es el 10 de abril del 2025, dentro de unos cuantos días, y ha dado de plazo hasta el 10 de abril para que se revisen todos esos contratos que los ayuntamientos pues tienen, también el Cabildo pues tiene con las empresas de prestación de los servicios públicos. Lo que nos dice es que tenemos que tener una tasa específica, diferenciada y no deficitaria. Es decir, una tasa concreta que refleje lo que es el coste de la gestión de los residuos, que es la combinación en lo que estoy hablando de la
la parte local a nivel municipal y la parte del cabildo, que sea completamente diferenciada, que no se pueda mezclar, por ejemplo, con el IBI, porque no se pueda mezclar con otra prestación de servicios como puede ser la limpieza vial, sino que sea la de gestión de residuos únicamente, y que además no sea deficitario. Es decir, el concepto de tasa lleva a que no se pueden obtener beneficios de la aplicación de esa tasa, pero tampoco nos podemos quedar por debajo. Hasta el día de hoy, la ley nos permitía que nos quedáramos por debajo y que las administraciones financiaran parte del coste de la gestión. Aquí no, aquí te dice, usted haga el cálculo de lo que cuesta la gestión y tiene que repercutirlo entre todos los usuarios de la prestación de servicios y no puede coger y financiar parte de esa prestación de servicios. Es una obligación de la ley. Al final lo que está buscando es un pago por generación, el concepto de quien contamina paga, que no quede camuflado con otra prestación de servicios, el concepto de la gestión de los residuos, que sepamos exactamente cuál es el coste de la gestión de nuestros residuos y que no esté financiado por un tercero. Pero es que además, esta ley nos mete unos conceptos nuevos que van a repercutir en un incremento del coste de la prestación de servicios. Por un lado, son los costes relativos a los impactos medioambientales, en concreto a la emisión de los gases de efecto invernadero. Estamos buscando, la ley busca a través de la transposición de la directiva, que este modelo de gestión de residuos que se vaya a implementar en las diferentes ciudades de Europa, pues lleva aparejado un coste ambiental en cuanto a emisiones lo más bajo posible. Y entonces, si no lo consigues, lo que va a hacer es meterte un coste ambiental, hay una fórmula muy complicada para calcularlo, y en función de cómo prestes tu servicio, pues distancias de recorrido, tipos de vehículos, sistemas de captación de biogás, etcétera, pues tenga un impacto mayor, porque en definitiva la gestión que hace de los residuos genera un impacto mayor en el medio ambiente. Por eso nosotros, en esta celda número 5, deben hacer algunos apuntes de cómo estamos, no solo del contenido de la ley, sino también de cómo estamos gestionando. En esta celda número 5 vamos, porque la celda acaba de empezar a usarse, cuando llevemos una altura determinada, vamos a montar una red de captación de biogás horizontal y no la red de captación de pozos verticales como veníamos haciendo en la actualidad, porque a través de unos proyectos de investigación que estamos desarrollando, hemos visto que podemos empezar a captar antes del 4º año del sellado de la celda, de tal manera que se disminuya el impacto ambiental, la emisión de olores y además podamos valorizar ese gas, aunque sea pobre, mezclado con otros gases que vienen de otras celdas de vertido. Es una medida para minimizar ese impacto de gases de efecto invernadero, que además, a medida de que se vayan revisando esos impactos, pues puede ir repercutiendo en una disminución de la tasa. Ya he comentado en varias ocasiones, ojo, que esto no es una tasa que la pongamos ahora en funcionamiento como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora, sino que se va a ir modulando a medida que pasa el tiempo y en función de las infraestructuras que se vayan construyendo y en función de los balances de residuos que pasan desde la fracción resto a los aumentos de recogida selectiva. ¿De acuerdo? Es decir, que no pensemos que esto se hace hoy y va a durar durante los próximos 10 años, sino que se va a ir viendo modificado. Pero es que además de este coste que va a incluirse en el cálculo de la tasa, como ahora veremos, también vamos a tener un impuesto. Esta ley dice, y además le vamos a aplicar un impuesto para todo aquello que vaya a eliminación. Es decir, penaliza el residuo que no se recoge de manera selectiva. A mí me gusta muchas veces poner el símil de como si fuesen unos vasos comunicantes, en donde al final nosotros, como ciudadanos de la isla de Tenerife, que es un ejemplo que podemos visualizar, 1 millón de habitantes en nuestro territorio, generamos una cantidad de residuos, tanto desde el punto de vista doméstico como desde el punto de vista industrial, y que al final puede haber unos vasos comunicantes en donde el objetivo es pasar de esa gran generación de residuos en masa a pasar a una gran generación de residuos recogidos selectivamente. Eso va a repercutir en el cálculo de costes de la tasa, pero también va a repercutir en muchas otras actividades, como es la potenciación de la industria de reciclaje, porque estamos convirtiendo la basura, el residuo, en recurso, en materia prima de una industria de reciclaje. Llevo muchos años hablando del desarrollo de la industria del reciclaje. Y después la determinación del uso gratuito de los puntos limpios. Hay otras leyes, como la Ley Autonómica 417 del suelo de los espacios protegidos. Y después hay una serie de acuerdos que ha tomado el Cabildo en relación con la aplicación de esta tasa. ¿Qué ha hecho o qué hemos hecho desde el Cabildo
desde que somos conocedores de la aplicación de esta ley. Pues el Cabildo ha asumido lo que es el coste del impuesto desde el año 2023 y desde el año 2024 hasta el 10 de abril de 2025. Eso supone que el Cabildo, para dar tiempo a los ayuntamientos, a todas las administraciones, a que se adaptaran a los requerimientos de esta ley, para que adaptaran esas ordenanzas fiscales, para que se modificaran los contratos, para ver cómo se aplica al resto de ciudadanía y de empresas, pues el Cabildo ha asumido el coste del impuesto de vertido de residuos. Estamos hablando de aproximadamente 35 millones de euros. Es un impuesto que es finalista, que se le paga al gobierno de Canarias y que estamos viendo a través de la FECAM la manera en la cual va a repercutir de nuevo a los municipios de la isla de Tenerife. Y también, bueno, pues en noviembre del 2024 celebramos un CIAP, que es una reunión con todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, en donde explicamos de manera detallada cómo hemos hecho el cálculo desde el punto de vista del Cabildo para que esta parte de la tasa, que al final se le va a repercutir a todos los ciudadanos, a todas las empresas, como consecuencia de la aplicación de la Ley 7 del 2022, pues la parte en concreto del Cabildo, recuerden, Administración Local Cabildo, Administración Local Ayuntamiento, pues cómo hemos calculado la parte del Cabildo de Tenerife. Convocamos un CIAP, todos los ayuntamientos, y lo explicamos, y ahora lo explicamos hoy aquí para todos ustedes. Vale, pues aquí hay un poco de teoría, en donde básicamente lo que estamos hablando es lo que ya les he dicho, pues al final es un marco de residuos, establece objetivos para la preparación para la reutilización, reciclado, muy ambiciosos, municipales. También hay una serie de calendarios que estamos aumentando, calendarios para aumentar las fracciones de recogida selectiva. No se trata solamente de hacer ese trasvase de basura en masa a recogida selectiva, sino también se trata de aumentar las fracciones de recogida selectiva. Ustedes se han tenido la oportunidad de ver en prensa, el Cabildo de Tenerife, junto al Ayuntamiento de San Miguel, es uno de los 6 municipios de toda España en los cuales el sistema integrado de gestión reviste el sistema integrado de gestión de textil, en donde detrás está el grupo Inditex, está Decathlon, el Corte Inglés, Mango, montones de las grandes marcas de textil, pues se va a desarrollar una prueba piloto, uno de los 6 municipios de toda España, en el Ayuntamiento de San Miguel, para la implementación de la recogida textil. No es que sea un proyecto que ya está en funcionamiento. Ya nos hemos reunido en 2 ocasiones con el sistema integrado de gestión, con el Ayuntamiento de San Miguel, con la empresa concesionaria. Mañana tenemos otra reunión, pasado tenemos otra reunión, puesto que son diferentes reuniones en cuanto a la gestión de la recogida, la gestión de los datos, la gestión de la información y la gestión de la comunicación. Entonces estamos desarrollando esas 4 reuniones para ponerlo en marcha en breve. Y nos pronunciaremos y le trasladaremos la información, la documentación que vayamos generando, porque es la idea nuestra presentarlo y ver cómo podemos también introducir la recogida del textil en Canarias, en Tenerife en concreto. La Ley 7, bueno, un poco más de lo que ya hemos estado hablando, la tasa específica diferencial y no deficitaria, el impuesto del vertido y los costes relativos al impacto medioambiental. Antes hablaba que era obligatorio el que cubre el 100% de la tasa. Y frente a la anterior texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en donde era de carácter potestativo, en este caso no nos deja esa opción. Ya antes lo adelantaba. Es decir, la tasa tiene que cubrir el 100% del costo. No puede ser deficitaria. También lo decía antes. Es decir, no podemos poner una tasa en la cual, permite la administración, las administraciones ganemos dinero, sino simplemente una tasa en la cual se cubra el coste. Muchos dirán, bueno, ¿y cómo averiguas cuál es exactamente esa tasa? Hacemos una previsión de la cantidad de residuos que se pueden generar en la isla y después hacemos una liquidación con la cantidad de residuos totales. Hacemos unas retenciones y después liquidamos, como hemos venido haciendo hace muchos años. Es importante también enfocar o poner el foco en la idea del pago por generación. Al final esto es una ley en donde penaliza al que genera residuos en masa y beneficia o paga menos el que genera residuos que se convierten en recursos porque se recogen de manera selectiva.
¿sí? Entonces, cuando hacemos un pago por generación, hay que verlo a diferentes escalas. Tecnología hay y la podemos ver en diferentes países para saber exactamente, incluso a nivel personal, dentro de una ciudad, cuántos residuos puede generar una persona, con sistema de control de acceso a los contenedores, ¿verdad? Con sistema de pesaje en los contenedores. Hay países en donde existe un control a ese punto. Pero para llegar a ese punto, no podemos verlo todo muy blanco o todo muy negro. Hay una escala de grises importante por la cual tenemos que ir pasando, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor a día de hoy no podemos establecer cuántos residuos se generan por cada vivienda o cuántos residuos genera cada persona empadronada en un municipio. Pero sí podemos establecer cuántos residuos se generan en una zona en concreto, dividir por el censo poblacional y aplicar medidas en las cuales se puedan establecer algunas bonificaciones a aquellos ciudadanos o a aquellas empresas que participen en sistemas de reciclaje o de recogida selectiva. Por ejemplo, si te apuntas al sistema de recogida selectiva de la materia orgánica, puedes tener una bonificación. Si eres usuario de los puntos limpios o minipuntos limpios, puedes tener una bonificación. El sistema de tasas que hemos estado estudiando para diferentes ayuntamientos a nivel nacional y ya se están desarrollando en la isla de Tenerife tiene en cuenta, pues en algunos casos, el gasto de agua, el consumo de agua por vivienda, o tiene en cuenta la renta por vivienda o los metros cuadrados. Pues bueno, hay diferentes estimaciones para que de manera indirecta se pueda prever la cantidad de residuos que se generan. Pero no olvidemos que ya hay tecnología suficiente para poder determinar cuánto puede generar cada persona. Pero que poco a poco se irá implementando y además hay que ver la relación entre el coste y las consecuencias que puede tener esas inversiones a la hora de establecer esas bonificaciones o esa minimización en la gestión de los residuos. ¿Qué hacemos desde el Cabildo de Tenerife o qué va a estar preparado desde el Cabildo de Tenerife el día 10 de abril? Pues nosotros, cuando analizamos dentro de la ley en qué podíamos beneficiar o qué información podíamos trasladar a los ayuntamientos para que los ciudadanos o las empresas se pudieran ser beneficiarios de alguna bonificación en el concepto de tasa, vimos que nosotros pues teníamos como usuarios a diferentes ciudadanos de la isla de Tenerife de nuestras infraestructuras, concretamente de los puntos limpios y mini puntos limpios. Y ya tenemos preparada una aplicación web a través de una página web y a través del móvil, que es lo que todos usamos en el día a día, en donde tú te puedes descargar un certificado y presentarlo en el ayuntamiento para que aquellos ayuntamientos que tengan sus ordenanzas fiscales actualizadas y contemplen una bonificación por ser usuario de un punto limpio, mini punto limpio, pues lo puedan tener en cuenta. Un ejemplo, si un ayuntamiento como el de La Laguna, que el otro día veíamos en la presentación de sus ordenanzas, contempla que si eres usuario de un punto limpio 3 veces al mes o 5 veces al mes, te hacen un descuento del 0,tanto% en la tasa de gestión de residuos a nivel municipal. ¿Sí? Bueno, y después hay una parte importante de la ley 722 que hace alusión al residuo alimentario, a la disminución del residuo alimentario, que también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Cuando nosotros analizamos todo el marco legal desde el Cabildo, esto es un expediente muy complejo, y en donde además empezamos a consultar a otras administraciones, y las mismas preguntas que le haces a ellos, te las hacen ellos a ti, y nadie tenía como muy claro, y empiezan a salir unas circulares a través de la FEM, en donde empiezan a explicar poco a poco, y estoy seguro que va a seguir esto avanzando en el tiempo a medida que se vaya aplicando la tasa. Vemos pues que estaba todo como un poco verde. Ley nueva, la aplicación de esta ley nueva, y hasta última hora pues estuvimos trabajando para que dentro de las competencias del Cabildo, ver cómo montábamos esta tasa de gestión de residuos. Nosotros tenemos, creo que lo saben, pero no está de más recordarlo, tenemos la subrogación de las competencias de los ayuntamientos de la isla de Tenerife para tratar lo que son los residuos domiciliarios. También hacemos el tratamiento de los residuos de envases, de lo que es el contenedor amarillo, en una planta de envases que tenemos en el complejo militar. Estamos trabajando con Ecoembe y hemos hecho un análisis para ver la potencialidad de aumento de recogida selectiva de envases en cada uno de los ayuntamientos de la isla de Tenerife, porque a día de hoy estamos recogiendo 12.000 toneladas de envases en la isla de Tenerife y es muy poco para 1 millón de habitantes. Tenemos que aumentar. Tenemos
proyecto que ya está en marcha, en donde hemos visto esa potencialidad y ver cómo vamos aplicando medidas, porque no es tan sencillo. Hay contratos que están en vigor, no se pueden modificar, no se pueden tener nuevos puntos de recogida porque la empresa no los puede asumir, pero hay medidas que ya tenemos recogidas en un documento y que iremos ayuntamiento por ayuntamiento explicándolas para ir implementando en la medida de las posibilidades de cada ayuntamiento, con el objetivo que a nivel insular incrementemos esta recogida de envases. La recogida también selectiva de envases de vidrio. Tenemos las competencias subrogadas de la recogida de vidrio en todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, menos en el ayuntamiento de Santa Cruz y Adeje. Para eso tenemos plantas de transferencia, una aquí en la zona de los rodeos y otra en el complejo ambiental, en donde todo el vidrio del contenedor verde pues se recoge, se transfiere y se lleva a plantas de gestión del vidrio. También el vidrio que recogemos de la fracción mezcla de estos residuos que van al contenedor viejo. ¿De acuerdo? Y después el servicio de carácter gratuito, en donde hemos puesto el foco nosotros en los puntos limpios. Ahora lo explico con mayor detalle. La propuesta que hemos hecho es la que ya he explicado, esa tasa diferenciada que cubra al 100%, que sea específica. La parte del impuesto, lo que hemos tenido que tener en cuenta también a la hora de la eliminación y los costes relativos a los impactos ambientales. Entonces hemos hecho un estudio en donde, previendo la cantidad de residuos que se genera en el año 2025, puesto que después tendremos que hacer una liquidación, como explicaba antes, pues hemos aplicado una tasa que hemos tenido que modificar a la que veníamos arrastrando años atrás, que estaba fundamentada en lo que nos marca el plan de residuos de la isla de Tenerife. Hay un tramo A y un tramo B. El tramo A para recogida selectiva, que está aplicada por habitante equivalente de año, y un tramo B que se aplicaba por toneladas generadas. Pues hemos sustituido por mandato de la Ley 7 estos dos tramos de la tasa por un único tramo en donde establecemos una única tarifa de 90,37 € por tonelada de vertido de eliminación de los residuos, en donde estamos hablando única y exclusivamente, que quede bien claro, para todo aquello que no sean recogidas selectivas. Y es un sistema que en base a la ley pues, nos permite implantar sistemas de pago por generación. Es decir, a cuantas más toneladas abiertas, más costes van a tener. Hay unos costes directos y unos costes indirectos. Los costes directos se ven, yo creo que mejor, en una tabla que está a continuación, 29, la tasa del 21, que era de 3,66 y 41,57. Hay un incremento importante y estos son los costes directos y los costes indirectos en ingresos y en gastos. Fíjense que para establecer la tasa, parece pensar que cogemos todo lo que nos cuesta, lo dividimos, o sea, toneladas entre todo lo que nos cuesta y bueno, y sale ese número. Pero no, también tenemos ingresos en nuestra propia actividad y ahí están detallados. Tenemos unos ingresos como consecuencia de la explotación de la planta de envases, en donde todos esos envases que se recuperan se ponen en el mercado, se ponen subastas de Coembe y suponen ingresos para la planta. También unos ingresos de todos aquellos envases que obtenemos de las plantas de clasificación de basura en masa, el contenedor gris. Tenemos ingresos de Ecovidrio por la puesta a disposición de vidrio de la planta de clasificación de basura en masa y también por la puesta a disposición de bienes de aquellas plantas de transferencia que les contaba hace un momento. Después también tenemos un parque eólico en el complejo ambiental. Pues una parte de los ingresos de ese parque eólico también repercuten como ingresos dentro de, como positivo dentro de el coste de la tasa. Y después tenemos los ingresos como consecuencia de los SANDA, subproductos animales no destinados a consumo humano, que cobramos por su gestión, puesto que Tenerife ha sido Canarias ha sido declarado zona remota por infraestructuras y se admite su gestión en el contrato. Y después hay una serie de costes, que es el contrato nuestro grande de gestión de residuos, que a pesar de estar desarrollándose, no se había actualizado la tasa en lo que se estaba asumiendo, pues ese incremento del coste de la prestación de servicios, porque no es diferente al anterior, que supone unos 26 millones de euros al año. La compensación de infraestructuras de nivel 1, ese es el complejo ambiental, es una compensación de en torno
a 880.000 euros que se le da al municipio de Arico, al ayuntamiento, por tener el complejo ambiental en su municipio. Amortización de las celdas. Cada celda está en torno a unos 4 millones de euros de su construcción. Fíjense que aquí hay un ejemplo claro de un coste que se disminuye como consecuencia de la minimización en la generación de residuos, o que en aquellos residuos que se generen se recojan de manera selectiva. Si no, estaríamos viendo celdas en donde tiene un coste directo y después tiene un coste ambiental, por supuesto. Los puntos limpios y mini puntos limpios. El Cabildo de Tenerife, hasta última hora, estuvo analizando si le correspondía al Cabildo o no asumir el coste, con la intención de que queríamos asumirlo, asumir el coste de la gestión de los puntos limpios. Porque al final decían, oye, si contaminas, pues también debes de... Decíamos, no, pero si esto es un tema de recogida selectiva y además es un tema supramunicipal que no se le puede imputar a un ayuntamiento en concreto, una red de infraestructuras públicas a nivel insular. Bueno, el Cabildo de Tenerife asume a día de hoy como 8 puntos limpios 3,6 millones de euros de gestión de puntos limpios al año. Tenemos 8. Hay 2 que están construyéndose y que vamos a tener este año. El de los rodeos, o que esperemos tener este año, el de los rodeos y el del complejo ambiental en Arico. Hasta mañana me decían que el Arico pues, ya está bastante avanzado y que tiene buena pinta. El de los rodeos tuvimos un problema en la parte inicial de la excavación, pero también va en marcha. Estamos a punto de sacar a licitación otros puntos limpios. Y otros tenemos que hacer un expediente de expropiaciones por no disponer de los terrenos. Pero la idea es pasar de 8 a 16 puntos limpios. Y hemos visto que aumentando el número de puntos limpios y aumentando el horario, incrementa la cantidad de residuos que se gestionan en los puntos limpios y también se incrementa el número de usuarios de los puntos limpios, nada más que ampliando el horario y los días. Ahora los puntos limpios abren todos los días, todos, y hemos ampliado el horario en el cual podemos ir los ciudadanos a utilizar. Es decir, que ahora asumimos 3,5 millones de euros, pero que esperemos que sea más. Permítanme, el esperemos va a suponer un coste para el Cabildo, pero va a significar una disminución del coste de la gestión de los residuos porque va a disminuir la cantidad de residuos en mar. El impuesto sobre el vertido, bueno, va directamente relacionado con la construcción de las celdas. Cuanta más celdas hagamos, significa que más vertemos, por lo tanto, que más impuestos tenemos que recoger. Ojo, que son casi 15 millones de euros al año de impuestos. Lo que les decía antes, 35 millones de euros en 2 años y los 3 primeros meses y 10 días. Las campañas de comunicación, además, estamos trabajando en hacer más campañas de comunicación. En breve daremos noticias, porque queremos que sea uno de los pilares fundamentales, la comunicación, la concienciación, todas las campañas que hagan que el mejor residuo sea el que no se produce. Aquí parece que estamos hablando de esos vasos comunicantes de, en vez de que sea en masa, que sea recogida selectiva. No, no, vamos a dar un paso atrás. Y tenemos claro que nos quedan 2 cosas muy importantes. Una es la reutilización, que también está dentro de la jerarquía. Tenemos que trabajar y hacer proyectos de reutilización. Y tenemos un paso anterior, que es la minimización de la cantidad de residuos que generamos. Y por eso estamos pues, trabajando en un proyecto de educación ambiental importante. Y después los costes ambientales, que son 3,6 millones de euros para el año 2025, que va desde el 10 de abril hasta el 31 de diciembre. Será un poquito más, pero que, como decía antes, se van a ver modificados en función de las medidas que hagamos, de las infraestructuras que construyamos y de la gestión que se haga del residuo, tanto a la hora de los transportes como a la hora de la gestión en el propio complejo ambiental. Y ahí debajo también hay una línea de costes indirectos. Entonces, ya termino, porque yo creo que lo importante es el diálogo y la conversación que tengamos aquí entre nosotros. Al final lo que hacemos es llevar a pleno una modificación de esa ordenanza, que repito, como está traspuesto la Directiva Europea a la Ley 7 de 2022 de residuos sólidos contaminados por una economía circular, en donde, a pesar de en el anexo existir diferentes propuestas, en donde no solamente va por el castigo, ha sido traspuesta de esta manera, a través de una tasa que además tiene un impuesto que es importante, que es de 15 millones de euros en nuestro caso, pues hemos tenido que nosotros modificar nuestras ordenanzas fiscales, también los ayuntamientos y la parte, nosotros como administración local, tanto ayuntamientos como cabildos, a partir del 10 de abril estamos obligados a aplicar
esa modificación de la ordenanza fiscal. Ha sido un expediente complejo. Complejo porque ya de por sí es compleja la situación. Es muy complicada la gestión de los residuos y todos los costes que llevan asociados. Ha sido un expediente complejo. Todos nos mirábamos a nivel nacional y no sabíamos muy bien cómo se iba a aplicar todo esto. Ya digo, hasta última hora estábamos en reuniones con la gente de la FEN, con la Comunidad de Madrid, con otros con otras islas, para ver cómo aplicábamos esta modificación de la ordenanza fiscal. Y bueno, sabemos que a partir del 10 de abril es como se tiene que aplicar y que nosotros, por parte del Cabildo, a pesar de haber hecho el esfuerzo de, por un lado, asumir el coste de lo que es la gestión de los puntos limpios, presentes y futuros. Por otro lado, que se me había olvidado decirlo, y también fue otra discusión enriquecedora, una discusión enriquecedora con otras administraciones. Al principio se nos decía que todas aquellas infraestructuras que habían sido financiadas por otros fondos externos, pues fondos europeos o por fondos de la comunidad autónoma o con fondos propios, también tenían que haberse repercutido. Es decir, pues, si ya están amortizadas o si no lo están, ya están. Al principio decían, no, es un coste y tiene que repercutirse. Hubiese sido mucho peor que la situación que estamos viendo ahora. Entonces, también, desde un punto de vista legal, creo que fue a través de una instrucción de la FEN, pues no se contempló eso como un coste. Es decir, hicimos el esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo de asumir el coste de la gestión de los puntos limpios. Al final pudimos establecer esas inversiones a través de fuentes de inversión externa, no tuviéramos que repercutirlas. ¿Qué más me queda? El tema de las bonificaciones a través de los usuarios de los puntos limpios, mini puntos limpios, etcétera, que cada ciudadano puede enseñarle al ayuntamiento correspondiente que es usuario para que se está recogido dentro de la ordenanza pueda tener una bonificación, y después hay que lo recoge la ley, el tema de un 5% en el caso de domiciliación bancaria. Hay a nivel municipal, aprovecho aunque la parte del Cabildo no entra, pero sí tenemos que estudiar esto con detalle. Después está el tema de familias buenas, hay una serie de excepciones, pero que eso viene recogida en la parte de la ordenanza fiscal reguladora a nivel municipal. Yo podría estar hablando de esto mucho, pero creo que con estos apuntes, con estas ideas, al final se puede abrir un debate en el que podamos, pues, entre todos, llegar a más conclusiones o preguntar las dudas que consideren. Muchas gracias, muy esclarecedor. Nosotros desde ACANEC, una vez que sabíamos que, bueno, que ya se acababa la moratoria que había tenido a bien el Cabildo dar para la implantación de esta tasa y este impuesto, pues pensamos que era muy interesante que vinieras aquí. Te lo agradezco enormemente otra vez, porque creo que es un tema que nos afecta a todos desde un punto de vista, a todas las empresas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de costes, y un tema transversal, no solamente un tema que se pueda dirimir a empresas que se dedican a la gestión de residuos, sino a todas las empresas en general. O sea que, bueno, si no, para arrancar un poco las preguntas, arranco yo, con el hielo. Te quería hacer una pregunta del tipo bueno, a la hora del cálculo de los costes, ¿no? Como tú bien has explicado, bueno, pues se trata de unos costes neteados, es decir, que a los costes que ya tiene el Cabildo le restan los ingresos que tiene y los dividen entre las toneladas. La pregunta que se me suscita es, si nosotros vamos haciendo las cosas mejor, supongo que y tal y como has explicado, los proyectos que tienen, los objetivos que tienen desde el punto de vista del Cabildo de abrir pues posibilidades para que residuos en masa pues se disminuyan. El denominador de ese coste que sale desde el punto de vista de los costes totales dividido entre las toneladas que entran, cada vez será menor si hacemos nosotros las cosas bien. Por lo tanto, para que nos lo expliques un poco, ¿significa eso porque claro, los costes fijos, los costes estructurales, los costes de la cesta, las amortizaciones entiendo yo que seguirán siendo las mismas, porque al final son costes estructurales? Entiendo yo que a medida que pase el tiempo, las personas que hagan, o las empresas que hagan las cosas, vamos a decir entre comillas, mal, que no se pueda valorizar los residuos que ellos lleven al complejo medioambiental, cada vez el coste subirá, o por el contrario, debería haber una bajada. Bueno, fíjate que antes comentaba que tenemos costes que forman parte del cálculo de la tasa, como pueden ser los costes ambientales o la amortización de la celda
por los costes del impuesto. Es decir, la amortización de la celda va a estar repercutida en función del tiempo de duración de la celda. Lo hacemos celdas para que duren 4 años en función de la cantidad de residuos que estimamos que se van a generar. Más que nada por un tema de captación de los gases. Aunque ahora, con este sistema novedoso de captación horizontal, podemos alargar la vida de las celdas, porque nuestra idea es que si bien construimos una celda cada 4 años, que es cuando la curva de generación de metano ya se dispara, sellamos, ahora ya podemos estar captando el gas de manera horizontal, y nuestra idea es ojalá la celda, en vez de que nos dure 4 años, nos dure 6, porque somos capaces que a través de las campañas de concienciación pues se generen menos residuos. A medida que vayamos haciendo infraestructuras que disminuyan el coste ambiental, también esos 3,5, 3,6 millones de euros de coste ambiental de gases de efecto invernadero que introduce la Ley 7 del 22, como un nuevo coste que hasta el día de hoy no teníamos, pues también se verá disminuido. En vez de ser 3,5, pues serán 2,8 y después serán 2,5, porque medidas como esta de captación horizontal o de nuevas infraestructuras harán que nosotros a día de hoy, igual lo hemos contado, pero no lo suficiente, hemos aprobado proyectos por valor de 55 millones de euros, en un poco. Son grandes proyectos que están directamente relacionados con la gestión de los residuos. Muchos de esos proyectos ya están terminados o a punto de terminar. En la planta de clasificación de residuos en masa, pues hemos invertido pues 19 millones de euros, fue la última cifra que vi, y la obra está prevista que termine a finales de enero. Hemos tenido un nivel de producción muy elevado. Entonces, eso nos va a dar lugar a que una planta que tenía unos índices de recuperación de materiales muy bajos se convierta en una de las plantas de mayor índice de recuperación a nivel nacional. Y no pensemos que vamos a tener unos índices de recuperación. Esas plantas tienen un índice de recuperación del 7,5% aproximadamente. Es decir, que no pensemos que la inversión en esa infraestructura, esta inversión en esta modernización de la planta, va a dar lugar a unas recuperaciones muy elevadas. Si separamos el 40%, que es materia orgánica, del resto, vamos a recuperar en torno a 7,5. Pero son 7,5 de 450.000 toneladas, es bastante. Y esos son materiales que se ponen a la venta, que suponen un ingreso y que además evitan el vertido en celda, lo que supone una disminución del impuesto y una amortización de la inversión en la celda a mayor largo plazo. Por ejemplo, pero que además si hacemos infraestructuras para el tratamiento del bioestabilizado del complejo ambiental, también supondrá una disminución en los gases de efecto invernadero. También tenemos ya el proyecto en inspección pública. Desde enero estamos contestando unas alegaciones que nos vinieron del gobierno de Canarias, porque nuestra idea también es construir una nueva planta de bioestabilización en el complejo ambiental. Y eso va a redundar en una mejora, en una disminución de los gases de efecto invernadero. Es decir, que la tasa, a día de hoy tenemos esta fotografía, y es una fotografía que va a ser variable. Y que además no estábamos esperando la Ley 7, no estábamos esperando el cálculo de la tasa, ni a la modificación de la ordenanza fiscal. Tenemos los proyectos aprobados, tenemos proyectos que ya están prácticamente terminados, como la planta de tratamiento lixiviado, hemos arrancado con una planta de secado de lodo, estamos también con la construcción de puntos limpios, estamos haciendo obras dentro del complejo ambiental, dentro de la zona de urbanización, instalación de cuadros eléctricos, sobre todo porque en la planta todo el mundo hemos priorizado la ejecución de esas obras como consecuencia de la repercusión que tienen el 7,5% de recuperación. Esperemos alcanzarlo en breve. En mayo ya empezamos a funcionar con todos los equipos. Tuvimos una parada la semana que viene de 2 días, en donde tuvimos que establecer toda la logística para que almacenar esos residuos durante 2 días, para poder conectar todo el control entre las diferentes fases de la planta. Un proyecto precioso, complejo pero precioso, y ya tenemos la planta funcionando con todos los nuevos equipos y con todos los elementos de control. Estamos trabajando también en la gestión de los datos, un sistema basado en blockchain que nos asegura la inalterabilidad y trazabilidad del dato para ofrecer en tiempo real a los ayuntamientos y a las empresas, a través de un acceso en una página web y de un sistema similar a un Power BI, donde como si fuese un PowerPoint dinámico que se actualiza y que cada uno puede personalizar en función de sus necesidades. Pues quiero matrícula, o quiero peso, o quiero frecuencia, o que cada uno ponga lo que quiera en esa visualización y que se genere estos informes de gestión en un sistema de tratamiento de datos
que además nos va a dar exactamente la gestión a nivel municipal, la gestión a nivel de empresa, la gestión a nivel del cabildo. Hemos incorporado nuevos vehículos que son mucho más eficientes. Hemos cambiado más de la mitad de la flota de los camiones que vemos por las carreteras. Hemos modificado también los contenedores de transferencia, es decir, estamos haciendo mejoras continuas para que sabemos que va a repercutir en la tasa, pero también para mejorar la prestación del servicio de gestión de residuos de la isla. Me enrollé, te dije un montón de cosas. Está muy bien. Pues, ya hay otra pregunta, porque yo tengo pie. Ah, bueno, por favor, niño. Hola, Alejandro. Yo tengo varias cuestiones. Una, yo entiendo que entre esos 26 millones anuales es el coste del servicio con la empresa concesionaria. Y dentro de eso, esa empresa concesionaria tenía que hacer unas inversiones para mejorar las recogidas. Si no cumplen los tiempos, no cumplen las inversiones, por lo tanto, ahí se dispara el coste. Van a pagar ellos una penalización que nos ahorre dinero a la gente que tenemos que pagar por meter en vertedero. Es decir, la eficiencia ahora mismo con esta nueva ley y la eficacia es fundamental y estamos en manos de las empresas, no digo en Tenerife, en España o en el mundo. Entonces, no sé si es para contestar ahora, pero es importante ese perfil de control y de seguimiento. Yo sé que estoy haciendo un esfuerzo en el cabildo importante, pero ahora más si cabe, cualquier ineficiencia en la empresa concesionaria de esas inversiones repercute directamente en la subida de la tasa, en la no bajada. Luego, además, entiendo que esas nuevas inversiones que va a haber para orgánica, lógicamente supondrá un aumento de la tasa, que dentro si es bueno o es malo, pero sí poner el foco en que tanto en Tenerife como en Gran Canaria como en Murcia, el control exacto de la eficiencia y la eficacia de la empresa concesionaria repercute directamente en el chocolate que tenemos. Esa es la primera. Dos, la compra pública, que igual no es de tu... La parte de mitigación tiene dos aspectos. Uno es lo que entra por la frontera de Canarias, que tenemos una frontera, entonces yo no sé si el gobierno tiene planificado o pensado en limitar la entrada de aquellos productos que generan más residuos. Y dos, desde el punto de vista de la compra pública, tendrá que tener en cuenta aquellos productos que generen menos residuos, o sea, desde el punto de vista que han incorporado ya el proceso de circularidad. No sé si estáis trabajando en ello o... Bueno, básicamente estas dos grandes... Respecto a la primera cuestión, depende de dos cosas. Primero, de ese contrato de prestación de servicio, que puede ser un contrato donde estén incluidas las inversiones o no para la mejora de la prestación. En nuestro caso, en la isla de Tenerife, están incluidas algunas, no todas. Por ejemplo, las celdas de vertido no están incluidas, los 26 millones de euros, tampoco están los puntos limpios. Entonces, bueno, nosotros, como hemos ido denunciando, porque además nos gusta hacer un ejercicio de transparencia con toda la gestión de los residuos que estamos llevando a cabo desde el Cabildo en la isla de Tenerife, pues efectivamente al principio de mandato nos encontramos con un contrato y bueno, complicado a la hora de arrancarlo, tenía ciertas desviaciones y dio lugar a iniciar un expediente sancionador como consecuencia del incumplimiento de algunas obligaciones por parte del contrato. Pero lo que sí es cierto es que a día de hoy estamos haciendo un seguimiento y se ha incrementado, o sea está montado de tal manera que esa desviación que se tuvo en los primeros meses, incluso en el primer año de vida del contrato, lo queremos recuperar en el tiempo. Entonces tenemos un plan de reversión en donde mes a mes se verifica que el plan de reversión que tenemos como consecuencia de esa desviación detectada al principio del mandato se está cumpliendo, porque si no daría lugar a que por parte del Cabildo se iniciara de nuevo un expediente sancionador como consecuencia de ese incumplimiento del plan de revisión. Pero es que además habían algunas cosas que tenían que haberse hecho y no se hicieron, se están haciendo para la tranquilidad de todos, la tranquilidad de ser el responsable último, ¿no? de la ejecución de ese contrato y del modelo de gestión de residuos de la isla de Tenerife. Se está cumpliendo esa revisión, pero también se están cumpliendo las otras obligaciones que vienen recogidas en el contrato. Es decir, mes a mes, en las certificaciones mensuales de la empresa concesionaria, se presenta la documentación y se verifica que esa reversión se está haciendo de manera adecuada. Pero es que también mes a mes, con mayor frecuencia incluso, pero mes a mes tenemos una reunión en donde se presenta documentación para ver la previsión y la ejecución de las infraestructuras
y las desviaciones, en el caso de que las hubiese, y las medidas a tomar para que esas desviaciones no repercutan en una deuda. Después, lo unes con el que la inejecución de esas infraestructuras pueda dar lugar a un mayor coste. Claro, eso habría que unir, que no estaba previsto cuando se montó el concurso en su momento, ni que al final, pues por un lado, la penalización que le metes a la empresa pues puede repercutir en una disminución de la tasa. La verdad que en eso no hemos trabajado a día de hoy porque además espero que no tengamos que hacerlo. Pero apunto la nota. Depende, ¿no? Porque depende del contrato, depende de la administración, depende de si es un contrato donde están obras y servicios, solamente son obras. O sea, no va a haber una fórmula para cada uno. En el caso del Cabildo, pues una parte de las infraestructuras de gestión están contempladas en ese contrato de prestación de servicios y otra parte las hace el Cabildo con fondos propios. Es complejo. Vale, al hilo de eso, es bastante previsible que se monte una incineradora que tiene sentido. Sí sería interesante, y esto lo hemos estado hablando en varios sitios, el modelo de negocio de esa incineradora, porque teóricamente, desde nuestro punto de vista, debería ser un servicio público que esté operado por un tercero. Que si no, el que hace la inversión lo que quiere es lograr la máxima rentabilidad. Y sus vías de ingreso es que te cobro por gas que verter, más lo que logro por la venta de energía. Si es privado 100%, pues querrá maximizar su inversión. Lo lógico sería que eso también ayude a paliar el coste de la tasa de vertedero. No sé si me explico. Y que dentro de ese modelo de negocio, lo que se prime es que si no se entierra y se va a generar energía, es que ver precisamente lo que tú contabas, la salvedad de que las eficiencias que tienen que tener vayan en redundancia de una mejora en la tasa de vertido, pero por otro lado, que permita el desarrollo de las industrias de economía circular para que no entre, porque si no, lo van a querer quemar todo lo que puedan quemar, lógicamente. No sé si me estoy explicando. Por supuesto, y por eso el Cabildo de Tenerife, desde la planificación, se contempló la posibilidad o no de montar una planta de valorización energética, una incineradora. Una planta de valorización energética de incineración por oxidación. Entonces, está contemplada la planificación, está contemplado tanto en el plan PTO, tanto territorial especial de ordenación de los residuos de la isla de Tenerife, como en el plan territorial parcial de ordenación del complejo ambiental. Y además está contemplada porque las directivas europeas te dicen, haga usted todo esto, y antes de eliminar, tiene usted que hacer una valorización energética. Y no podíamos hacer desde un punto de vista técnico un plan que no contemplara una planta de valorización energética previa a la eliminación. Lo que si bien es cierto, como bien apunta, es que lo que no podemos es hacer, olvidarnos de toda la parte previa y que la solución sea una planta de valorización energética. Por eso así hincapié y por eso estamos trabajando y por eso no salió de manera conjunta una planta de incineración o una planta de valorización energética con un modelo de gestión sostenible que apuesta por la circularidad, la economía en la isla de Tenerife, el desarrollo de la industria del reciclaje, la minimización en la gestión de los residuos. Estamos hablando de que tenemos que potenciar la construcción con grandes proyectos de infraestructura. Tenemos que potenciar la reutilización, la minimización. El mejor residuo es el que no se produce. Una vez se produzca un residuo, o antes de que se produzca el residuo, vamos a reutilizarlo. Pero una vez es inevitable por nuestro día a día, por nuestra actividad empresarial, por nuestra actividad como ciudadanos, generamos un residuo doméstico, es inevitable, siempre habrá una fracción de residuos en donde lo que tenemos que hacer es recuperarlo de manera selectiva. Y por eso también estamos apostando por aumentar las fracciones de recogida selectiva. No es fácil ser una de las 6 ciudades, pueblos o zonas en donde reviste desarrolle una prueba piloto de recogida de textil. Y ahí está Tenerife. Y está Tenerife porque desde que salió la ley nos interesábamos por saber si se generaba un sistema integrado de gestión o un scrap, y ahí nos apuntamos y ahí estuvimos participando para que Tenerife tuviese la implantación de ese scrap de textil, y lo hemos conseguido. Y también estamos trabajando porque sabemos que nuestros niveles de recogida selectiva son bajos, y estamos trabajando con Ecoderbe, nos estamos reuniendo con ellos y hemos hecho un documento diagnóstico porque sabemos que tenemos que aumentar la recogida selectiva. Y ojalá podamos hacer una planta de envases en el área metropolitana y podamos disminuir el coste ambiental de la generación de ese residuo.
Entonces, tenemos que hacer todo esto. Y tenemos un problema importante que no quiero que pase por alto en el día de hoy. El 40% de 450.000 toneladas es materia orgánica. Y es materia orgánica que a día de hoy va mezclada en la fracción recta porque nosotros, los ciudadanos, no separamos. Y no es culpa solo de los ciudadanos, también es culpa de las administraciones. Porque se están implantando sistemas de recogida selectiva del contenedor marrón. Y se van implantando. Nosotros ahora mismo, el complejo ambiental nos llega de la Mancomunidad del Nordeste, del Ayuntamiento de La Laguna, del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Granadilla, La Laguna los acaba de poner. La Laguna, Santa Cruz, Granadilla, Mancomunidad del Nordeste, no sé si son 4 o 5. Pero ¿saben cuánto nos llega? 2.000 toneladas. Toneladas de 200.000. Eso es un problema. Alejandro, pero aquí la cuestión que está bien enfocada es que cuando se hagan las inversiones para la incineradora o vamos a llamarlo, no puede suponer un aumento de la tasa por inversión de infraestructuras. Esa es que mi pregunta es, ¿eso cómo se financia? Porque nosotros pagamos lo que enterramos, se reparte entre todo el mundo. Si montas una infraestructura para valorizar, estarías haciendo un doble, No, pero en este caso un doble cobro, porque estarías pagando las infraestructuras para enterrar, más luego alrededor de 150 millones para montar una incineradora. Pregunto, si tenéis eso en mente. Estamos insertando vallas por vallas. Lo Vale, primero vale. que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de materia orgánica para generar un reciclaje, una valorización material a través de un compost. Y si no, lo que está pasando a día de hoy es que estamos generando un bioestabilizado en donde desde el bio estamos buscando la manera de ver el valor que se le puede dar a ese material para no ponerlo en celda de vertido. Pero que imaginemos que se dan todos esos pasos y que se decide, quien corresponda, montar una planta de valorización energética. Y una planta de valorización energética, claro, tiene un coste, pero también tiene unos ingresos en energía y tiene unos ingresos también en materiales recuperados. A través tanto de las cenizas como de las escorias que salen de esas plantas, pues sabemos que hay proyectos en donde se valoriza materialmente. Es decir, son ingresos, como si fuesen los de la planta todo el mundo, como si fuesen los de la planta de base. Que al final suman y restan, ¿no? Pero que además también se eliminan las celdas de vertido. Entonces, se trata en su momento, cuando llegue, no sé cuándo llegará, o si va a llegar o no, en función de todos los pasos que demos previamente, cuando llegue a haber que hacer un estudio de su conjunto. La idea que se tomó en el Cabildo fue, vamos a sacar el primer bloque, vamos a hacer un esfuerzo por minimizar, por reciclar y por poner en valor todo lo que generamos y olvidarnos de esta planta. Y ya veremos, después de haber hecho ese esfuerzo y haber demostrado hasta dónde llegamos, si es necesario o no. Ojalá no sea necesario. En base a esto, y recogiendo el guante de lo que se está hablando actualmente y como miembro de ACANEC, tengo que hacer también una pregunta que además te hice en la cámara, ¿no? Pero bueno, es trampa, pero bien claro que hay un proyecto de futuro del Cabildo donde se van a hacer muchas infraestructuras, donde se va a hacer la gestión de los residuos para intentar evitar eso. Yo lo que nosotros como patronal no podemos decir que otra cosa que enhorabuena, pero que siempre piensen desde el Cabildo de las administraciones públicas que nosotros creemos o tenemos la creencia de que las administraciones públicas tienen que ir a la gestión de los residuos cuando la iniciativa, lo que la iniciativa privada no llegue. Es decir, y eso lo hemos hablado mucho y yo sé que el pensamiento del Cabildo en este caso está alineado con lo que viene siendo las empresas que nos estamos dedicando a la gestión de los residuos o de los recursos, a la economía circular, que nos gusta llamarlo más así. Entonces, no vayamos a la hora de resolver ese problema, que desde luego que es importante, a pasarnos de frenada, si me permiten la expresión, y destruir lo que viene siendo el desarrollo de la industria de economía circular en este sentido, yo tengo un compañero en la asociación que siempre dice que no se lleven en lo mismo, ¿no? Porque al final la materia orgánica, como tú dices, son muchísimas toneladas, pero la que genera riqueza, puestos de trabajo y tal, es una parte de esas toneladas de la materia orgánica. Entonces, esa parte de la materia orgánica debe de servir, desde mi punto de vista, y te hago esta reflexión, si la tienes en cuenta como representante del Cabildo, como director de residuos del Cabildo, tienes en cuenta pues que esa parte que genere puestos de trabajo, impacto ambiental positivo, iniciativa privada, y lo mismo, sea la que no te lleve para poder no enterrar todo lo otro. Y la segunda cuestión es, hablando ya que sacó Íñigo el tema de la planta de metanización, la incineradora, como tú lo quieras llamar,
no es necesario para llegar a ese punto que espero que no lleguemos, pero sí tenemos que llegar, un estudio de la cantidad de materia orgánica que yo siempre le he dado falta, no solo en la isla de Tenerife, sino en Canarias, la cantidad de materia orgánica que se crea en Canarias, a lo mejor por municipio, y ver qué tipo de calidad tiene esa materia orgánica por municipio, para saber qué es lo que puede ser un input para esa planta de biometalización y por lo tanto llegar a su energía energética, que es lo que queremos, si llegamos a eso. Esas son las dos preguntas que... Vale, la primera, el Cabildo de Tenerife, y en base al desarrollo del plan de residuos, es un modelo que se basa en una combinación de infraestructuras públicas y privadas. Cuando se planteó el modelo de gestión de residuos, siempre y con mucho cuidado, se previó que el Cabildo de Tenerife no montara una infraestructura que pusiese en riesgo el desarrollo de una industria del reciclaje, en donde yo creo que ya a nivel personal ahí tengo ciertas implicaciones en donde sea una industria, un sector industrial de la isla de Tenerife que se desarrolle y que dé empleo y que dé empleo de calidad y que además saben ustedes que estamos invirtiendo en este último año 12 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo para que se desarrolle como nuevos modelos de gestión, nuevas industrias de reciclaje en la isla de Tenerife. Y por eso, en concreto, en lo que se refiere a la materia orgánica, el Cabildo de Tenerife estableció 3 plantas de compost comarcales. Y además, con un acuerdo técnico, se decidió que la de la zona norte y la de la zona sur quedaban aparcadas, viendo cómo evolucionaban los modelos de recogida selectiva. Y el Cabildo de Tenerife está ahora mismo enmarcado en el desarrollo, en la elaboración del proyecto de una planta de compost de recogida selectiva de materia orgánica del contenedor marrón en el área metropolitana. Una planta de compost que además se limitó en capacidad. Podríamos haber hecho una planta de compost de 50.000 toneladas, de 50.000, de 100.000. Podríamos haber hecho una planta de compost muy grande, pero se decidió hacer una planta de compost, si no recuerdo mal, de 15.000 toneladas al año. Que a día de hoy es mucho, porque a día de hoy tiene que ser muy poco. Estamos hablando de 200.000 toneladas de materia orgánica que estamos tirando a ese contenedor gris. Y lo que se trata es sacar de ese contenedor gris la materia orgánica y ponerla en el contenedor marrón. Que poco a poco se vaya incrementando los ayuntamientos de esa recogida selectiva. A día de hoy tenemos nada más que 2.000 toneladas frente a 200.000. Eso es poco o nada. Imagínense cuál es el coste de gestión de 2.000 toneladas de materia orgánica a la hora de repercutir esa tasa. Sería imposible o lo asume el Cabildo. Entonces, por eso tenemos nosotros el proyecto que estamos redactando para después construir una planta de compost con una tecnología de compostaje tradicional mediante pilas y volteos. Y después también tenemos una zona en el propio complejo ambiental en donde recibimos estas 2.000 toneladas de materia orgánica, que además sabemos, por bien que lo hagamos, porque tenemos una trayectoria en Cataluña, por ejemplo, en el País Vasco, o en otras zonas de Europa, en donde la conciencia es mucho mayor que la que tenemos aquí en la isla de Tenerife. Al principio estos modelos de recogida selectiva vienen con muchos impros. Entonces no es el lomito de la gestión de la materia orgánica. Nosotros sabemos ahora que se está compostando materia orgánica cruda, pero no materia orgánica que viene procesada. Entonces, pues ahí, al final las administraciones que está para cubrir todo aquello que no cubre iniciativa privada, o para dinamizar y generar confianza en un compost que en principio no estamos acostumbrados aquí a revertir en nuestros suelos y que queremos que se genere confianza y que una vez se vean los análisis que dan y se establezcan esos sistemas de recogida selectiva, sea el desarrollo de una industria del compostaje en la isla de Tenerife. Esa es la idea con la que estamos trabajando y por eso pues, tenemos infraestructuras, porque puede haber un complejo ambiental privado, vamos a ponernos en un extremo, ¿no? En donde se puede focalizar bien el por qué. Porque no tiene que tener el cabildo, ¿no? Para que algo que le han sido transferidas las competencias y un complejo ambiental. Pero nadie se ha animado a hacer un complejo ambiental con esos costes que tiene. Bueno, al final estamos ahí para cubrir aquellos huecos en donde la iniciativa privada no llega y queremos seguir estando para cubrir aquellos huecos en donde la iniciativa privada no llega e interfiriendo lo menos posible con la iniciativa privada, porque así lo hicimos en su momento en el desarrollo del plan y así estamos implementando ese plan para evitar que generemos esa interferencia. Esa es la primera cuestión. La segunda es lo de hacer el estudio bueno, sí, es que claro, aquí estamos
Aquí estamos ya saltando de la primera barrera, que era la implantación de la data. Y llegamos. Claro, por supuesto. Igual que cuando antes decía, tenemos claro que tenemos que aumentar la recogida selectiva de envases. Y tenemos claro que tenemos que aumentar la recogida selectiva de vidrio. Y ya adelanto que los datos de este año no son malos. Funciona, ¿eh? Cuando las administraciones le ponemos fácil al ciudadano y a las empresas los mecanismos para poder reciclar, hay resultados. Claro, va a quedar demostrado este año sin ninguna duda. Entonces, igual que detectamos que tenemos muy pocos envases, que recogemos muy pocos envases en Tenerife, y que cogimos a Ecoembes, me lo sentamos en una mesa y le dijimos, mira, me da igual que haya un convenio no firmado con el gobierno de Canarias, me da igual que estés en una prueba como SCRAP porque resulta que en el ministerio, lo que tú quieras, pero yo tengo un problema en Tenerife y tengo que contar contigo sí o sí para buscar una solución. Entonces, lo que vamos a hacer es un estudio, ayuntamiento por ayuntamiento, para ver cuál es la potencialidad de crecimiento en la recogida de envases y qué medidas en concreto a cada ayuntamiento le puedo aplicar para recoger esos envases. No lo sé, por poner un ejemplo, estamos entre Santa Cruz y La Laguna. Porque La Laguna sacará su concurso dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, y Santa Cruz pues, lo sacará en otra fecha. No le puedo aplicar las mismas medidas, porque si estoy en el cambio de un contrato en un ayuntamiento, puedo decir al ayuntamiento, oye, introduce en tu contrato este tema para aumentar la recogida selectiva. Y si no, pues tendré que actuar por fuera, al margen del contrato, y colaborar con el ayuntamiento, porque el objetivo que buscamos es aumentar la recogida selectiva. Vámonos a la materia orgánica. Efectivamente. Nosotros ahora mismo estamos de la mano con los ayuntamientos implementando la recogida de materia orgánica y dándoles cobertura para hacer compost, por lo que podamos tener, con un retratamiento complejo en función de los impropios o de todos aquellos materiales que van en la materia orgánica y que no deberían ir ahí. Y bueno, pues estamos midiendo. Una prueba de periodo significa que estamos caracterizando lo que nos lleva, les estamos dando información. Oye, por estos días ha venido esto, este es el resultado. Se genera tanto compost, cogemos el material estructurante y lo mezclamos con la materia orgánica para ver que la relación carbono-nitrógeno sea la adecuada. Tenemos unos sistemas pues, de afino de ese material. Pues ese es el proyecto que tenemos para al final dar información con tan pocas toneladas. Permítanme que sea poca, 2.000 frente a la cantidad que le decía de 200.000. Es poca o casi nada. Y tenemos que dar información para mejorar esos sistemas de recogida selectiva. Entonces, por supuesto que llegará el momento en el que diremos, ayuntamiento tal, ayuntamiento cual, y el otro, pues, oye, tienes una potencialidad en el aumento de la recogida. Por ejemplo, el tema de contenerización. Cuando, desde hace muchos años, además lo venimos hablando, hicimos un estudio con Ecovidrio, y aquí se establecen unos ratios de contenerización que pueden ser similares a cualquier otra zona de la península. Decían, uno cada 1.000 o uno cada 1.500. Quiero decir, no. Porque aquí tenemos a lo mejor una zona que es muy lineal y que con ese ratio de contenerización no lo cubrimos, porque se quedan lejos los contenedores y dificultan el reciclaje por parte de los ciudadanos o las empresas. Entonces, pues en función de la zona de la isla, habrá unos ratios de contenerización mayores o menores. Estamos sensorizando. Adelanto, en el textil estamos viendo la posibilidad, y lo vamos a conseguir, de poner un sensor para que no se mueva un camión y no vaya a un sitio a buscar textil si no es necesario. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la huella de carbono de la gestión de ese residuo, pero que además estoy sacando un camión de las vías públicas. No sabemos que tenemos un problema complejo de movilidad. Entonces, pues todo esto está sumando a una correcta gestión de residuos en un territorio que vemos que tiene una carga de población importante. Sacamos los camiones nuestros de transferencia, 100 camiones. 100 camiones llegan al día al complejo ambiental. Y estamos tratando de 1.500 a 1.700 toneladas de residuos al día en el complejo ambiental. Y esto es una maquinaria en donde nada puede parar. Tienen que funcionar las plantas de transferencia, tienen que funcionar los camiones, tiene que funcionar el complejo ambiental, todo el sistema de pesada, limpieza, mantenimiento, se da vertido. No para. Jacobo tiene una pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jacobo? Una pregunta desde el punto de vista ya comunicacional, de procedimiento, porque cuando se nos envió la circular hace mes y medio o 2, que era un poco el borrador de cómo se habían hecho los cálculos, etcétera, hablaba allí de unos tiempos de escucha o validación de lo que estaba allí propuesto. Entonces, la pregunta es, el próximo paso comunicacional desde el punto de vista del Cabildo es sacar estos valores en un boletín de la provincia, sale una circular, sale una nota de prensa, es decir, comunicacionalmente hablando,
sobre todo viéndolo desde el punto de vista de FEMETE, ¿no? Que ahí tenemos que haber 38 empresas, pero bueno, al final la vemos poquitas, para saber desde la federación cómo se va a comunicar y en qué momento, ¿no? Para saber inclusive, y eso lo ato con hacer una pregunta, porque hablamos de selectivo y de masa, pero si hablamos por lo menos de la materia orgánica, ¿en qué momento algo que puede llegar como selectivo, dependiendo del nivel de impropios que tenga, no es selectivo, sino que es masa? Es decir, ¿qué criterios? Te estoy haciendo la pregunta diferente de la que te hice el otro día, para no repetir. Pero con otro objetivo, pero con otro... No, esa pregunta no te la voy a volver a hacer porque están trabajando en ella, pero ¿cómo? O sea, yo como, en este caso hablo por la empresa que yo represento, que está muy vinculada a la materia orgánica, ¿cómo sería el día de mañana ese control de algo que puede llegar como selectivo, pero que cuando lo voltea, porque no sé de qué manera habrá contabilizar, dice, no, perfecto. Usted ayuntamiento o usted empresa privada son las mejores intenciones para que esto llegara como selectivo, pero sabe que esto es masa. Vale. Entonces la primera parte es la de la comunicación y la segunda. Dos cosas. Y saben que a medida que vamos haciendo estas reuniones, van perfeccionando las preguntas y me van acordando. Ah, no. Llegará el momento de que... Íñigo me chivó de hace, no, mentira. No, Meteré no. yo con algo que no. Mira, respecto a la primera parte de comunicación, de verdad que nosotros lo que queremos hacer es comunicar, o sea, explicar con el mayor detalle posible. Aquí estoy yo, y lo que no sepa contestar ahora, pues lo contestaremos de alguna otra manera. También los técnicos están a disposición para dar respuesta a todas las 10 preguntas. Por ejemplo, esta jornada, la jornada de la Cámara de Comercio, o el CIAP que hicimos con todos los ayuntamientos, información que estamos dando. Ya está publicado en el boletín ahora, la ordenanza fiscal, y está además en fase de exposición. Eso ya es un procedimiento administrativo. El Cabildo no lo hace como quiere, sino... Sobre todo como de cara a ayuntamientos, por lo menos con los ayuntamientos más cercanos que yo hablo desde mi empresa, tienen un poco esa pregunta, aunque a pesar de que a todos fueron invitados, oye, ¿cuál es ese día? Pero vamos, que se celebró el CIAB en noviembre. Le explicamos un poquito más de detalle, porque hoy no yo prefería dedicar más tiempo a esta parte de diálogo que yo venir aquí y soltar ahí un rollo muy profundo que al final tampoco llegaba a nada, porque en el caso de que alguien lo necesite, o bien está publicado en el boletín, o bien debe venir al Cabildo para ver con detalle y preguntar las dudas que necesite. Está publicado en el boletín, lo hemos explicado en el CIAB, le hemos enviado a todos los ayuntamientos, porque además es necesario hacerlo, primero porque queremos, pero que además el propio procedimiento nos obliga a hacerlo, porque hemos enviado unos oficios con toda la información, con lo que además está previsto que suponga para cada uno de los ayuntamientos la parte de cabildo, para que ellos después hagan un cálculo de lo que supone la parte municipal, porque como bien decía, la ley 7 afecta a administraciones locales, tanto cabildo como ayuntamiento. Entonces, nosotros haremos tantas reuniones, charlas, diálogos, mesas. Estamos a disposición de quien quiera para dar toda la información respecto a el porqué de esta ley, el cómo se ha traspuesto de la directiva, el cómo hemos llegado hasta el punto que hemos llegado y estamos a punto de que se cumpla el 10 de abril. Eso en cuanto a la parte de comunicación de la ley. En cuanto a la parte de la materia orgánica, el otro día hablaba con un ayuntamiento de la península y le decía al responsable, le digo, pero tu misma pregunta. Y llegué a la conclusión y le dije, pues no puedo pensar yo que has cambiado el contenedor gris por el contenedor marrón y de repente has incrementado la recogida selectiva de materia orgánica. Y se reían, ¿no? Entonces no, eso hay unos porcentajes en donde haciendo caracterizaciones aleatorias. Exacto, cada cierto tiempo hace caracterizaciones para ver exactamente lo que hace. Es como cuando a nosotros al complejo ambiental nos llega un camión con un tipo de residuo, entonces está obligado, o sea, el complejo ambiental no entra todo. Entra una serie de residuos que vienen con un código LED, que sabemos todo lo que es, un número que identifica completamente el tipo de residuo. Entonces se hace una inspección y vemos lo que lleva ese vehículo. Tenemos cámaras, tenemos un sistema para que lo que declare el chofer, que puede ser conocedor o no de lo que lleva, oye, tú llevas ahí tal, pues lo dice en la báscula, Y hasta que entonces en muchas ocasiones podemos verlo, porque se ve, y en otras ocasiones vemos la capa de arriba. Pero cuando se hace el vertido de ese residuo que lleva el vehículo, tenemos inspección en la zona donde se hace el volteo de ese camión. Y en el caso que hay,
camiones que vengan con algo mezclado que no fue declarado, pues se les vuelve a cargar y se le dice, eso no es un residuo que pueda meterse en el complejo ambiental, y además se levanta un acta de incidencia que queda reflejado. Lo mismo con la materia orgánica. El miedo ese a, ¿esto es recogida selectiva o esto es basura en masa? ¿Cuál es el porcentaje que vamos a aplicar a partir del cual sea recogida selectiva? Hay unos porcentajes establecidos que son del 30 al principio y después se van disminuyendo en función de, a medida que pasa el tiempo, de lo que sea recogida selectiva o no. Y en eso ahora mismo estamos nosotros volcados. Porque lo que nos interesa a todos es que no se camufle, permítanme la expresión, una recogida selectiva de materia orgánica con un elevado número de impropios. Así yo, de manera, subo la cantidad de toneladas de materia orgánica que recibimos, pues en realidad sabemos que hay un porcentaje que son de impropios. En el momento que haga la primera clasificación o el pretratamiento para poder compostar, quito una parte importante de ese peso. No me vale computarlo como materia orgánica cuando yo sé que son impropios. Que después te digan, no, cóbrame por lo que separaste, sí, pero es que separarlo cuesta un trabajo, eso sería ilógico. O es materia orgánica de recogida selectiva o no lo es. No es. Si es materia orgánica de recogida selectiva, tiene que contener el número de impropios que se establece, o sea, el porcentaje, perdón, de impropios establecidos. Si no, será otra cosa. Un camión de restos vegetales es un camión de restos vegetales si lleva restos vegetales. Si lleva restos vegetales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y colchones escondidos, es un camión de otra cosa, pero no de restos vegetales. Eso se puede inspeccionar y en el caso de que ocurriera, pues se vuelven a cargar. Y si son residuos que no son admisibles en el complejo ambiental, tienen que gestionarlo con los gestores correspondientes, ¿de acuerdo? Y si son admisibles en el complejo ambiental, pues se pueden levantar sanciones, se hace una TPP, porque tienen que venir de manera separada, porque la gestión dentro del complejo es diferenciada. Desde el punto de vista de comunicaciones, quería comentar algo. Sí, ya aprovecho y lo suelto todo, no se me olvido. A ver, a nivel de comunicación se me estaba ocurriendo ahora mismo. Yo creo que es interesante continuar esas reuniones que teníamos, cierta frecuencia, también a la hora de preparar esas comunicaciones, porque nosotros como gestores de residuos tenemos muy de la mano las casuísticas que se dan, no solamente por parte de ciudadanos, sino también por parte de empresas, legales o no, y sabemos lo que tenemos que comunicar para que la gente haga las cosas bien. Entonces, si nos incluyen, digamos, en esas reuniones de trabajo para nosotros poder aportar, pues un punto más para trabajar conjuntamente, y con esto, con todo lo demás, lo que comentaba David antes, de no pisarnos unos a otros, o sea, cuanto más de la mano trabajemos, mejor. Las mesas de trabajo. Sí, continuar con esas mesas de trabajo y trabajar conjuntamente en todos los sentidos, o sea, no solamente en comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Culpa nuestra que entre que queríamos hacer ese impacto de sacar esos proyectos y esas obras, y además el tema de la nueva ordenanza fiscal reguladora, nosotros manteníamos reuniones cada 3 meses. Cada 3 meses, sí. Pero yo las paré porque es que no dábamos para más. Entonces ahora vamos otra vez a retomar. Retomemos, porque al final esto que estás comentando de la iniciativa público-privada, es necesario que tengamos esa te digo hasta dónde nosotros estamos llegando, hasta dónde no podemos. Pero que además para nosotros como administración es bueno, porque claro, ¿no? De manera inevitable, aunque creas que está haciendo una realidad, aquí cada uno ve su realidad. Y nosotros con nuestro día a día, que es muy intenso, vemos nuestra realidad desde el punto de vista de la administración. Y creemos, bueno, hablamos con otras administraciones o hablamos con alguien del sector privado, pero qué mejor que retomar esas reuniones en donde hablamos con la representación. Sí, para nosotros ver la realidad de ustedes también. Ustedes ven nuestra realidad y ven con transparencia todo el trabajo que estamos haciendo y no se genera ningún tipo de suspicacia, ¿por qué hacen esto? Porque nosotros, no, pero sobre todo, y también nosotros escuchar. Más que por suspicacia es porque si entendemos el conjunto, el escenario completo, pues podemos avanzar, porque al final el objetivo siempre es el mismo. Y que para nosotros es muy importante escucharles para que nuestro desarrollo, nuestro día a día, nos veamos interrumpidos viendo, analizando la visión del sector empresarial, para que no desde nuestras oficinas, desde nuestra agenda compleja, no tengamos un hueco para analizar también el sector empresarial, que lo que va a hacer es enriquecer el modelo, que no es un modelo del cabildo y un modelo del ciudadano y un modelo de las empresas. El modelo es único y tiene que ser de todos. No, y como dice David, al final el objetivo es común, si trabajamos en equipo iremos más rápido. Luego, volviendo a la tasa, de lo que ha salido hoy, deduzco que la tasa va a ser
algo que se va a revisar, si van a, o sea, si se va a optimizar, digamos, la entrada de residuos o se espera que se optimice, tendrán cálculos en mente de cómo se va a optimizar con las inversiones que van a realizar, etcétera. Se entiende que esa tasa se va a revisar, si Sí, no, sí, sin duda. ¿a cuánto anualmente? ¿A la baja? Por eso decía yo que la tasa se va a revisar, porque veníamos de un histórico donde habían pasado muchos años y la tasa no se había revisado. Y la tasa no se había revisado porque una tasa que probablemente iría al alza. Y la modificación del contrato pues, se mantuvo, el Cabildo asumió por el compromiso de esos 35 millones de euros en 2 años y algo del impuesto, de las implicaciones que tiene esta nueva ley y además del incremento del coste de la prestación del servicio con un contrato que tiene que adaptarse a la normativa actual. Entonces nos vimos en un momento muy complicado, que bueno, me tocó, en donde me veo con una tasa que viene de muy atrás, en donde tengo que actualizarla, no puede ser deficitaria, tiene que ser diferenciada, tengo que actualizarla a un nuevo contrato, en donde además le meto un coste ambiental y un impuesto. O sea, me podrían haber puesto más complicado, pero es difícil, ¿eh? Había que estudiarlo bien. Entonces, digo, bueno, pues es momento. Entonces es momento de hacerlo bien, de analizarlo, de explicarlo y de decir, ojo, esta es la tasa con la fotografía de hoy y que esta tasa se puede variar. No lo sé, o sea, esto no es fácil. Modificar una tasa no son 15 días. Un procedimiento donde hay que hacer unos cálculos, justificarlo y después hacer un periodo de exposición pública, hay que llevarlo una comisión plenaria, un pleno, un sistema, una publicación, unas alegaciones, contestar esas alegaciones, pero la tasa no es una tasa que se haga el día de hoy y que quede ahí sin medida, sino que a medida que vayan cambiando los importes o las condiciones que han dado lugar a esos importes, tanto de ingresos como de costes, que han dado lugar a ese valor, la tasa a día de hoy, supone que de manera responsable deberíamos de modificar ese valor de la tasa. A la baja, entiendo. Salga. Una pregunta chiquitita con respecto a lo que hablas, nada, simplemente con respecto a la posibilidad de poner precios dinámicos con una parte fija y que eso pudiera de alguna manera fluctuar con el mercado y según las entradas y salidas de residuos y todo es posible. O sea, si nosotros crear una tasa que pudiera ser como las compañías aéreas, como los aviones ahora, como los hoteles que tienen precios dinámicos según el uso, según la ocupación, según efectivamente la cantidad de recursos de residuos que han entrado, cuántos esperábamos, cuántos no. todo es posible. Con estas mesas de trabajo y con la posibilidad de modificar la tasa, que no es una cosa que se vaya a perpetuar en el tiempo, entendiendo que tampoco es tan sencillo, es complejo, pero es posible. Todo es posible. Lo que sí, desde el Cabildo, lo que intentamos es evitar que sea fácil tirar a vertederos. Eso es importante. O sea, que no establezcamos mecanismos en donde sea fácil tirar a vertederos. Me han escuchado, seguro, porque tienen estas caras conocidas de hace muchos años, en donde en muchas ocasiones dije que el principal competidor en industria del reciclaje era el propio complejo militar. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de los colchones. Y las incineradoras. Vamos a Si hablar el de los modelo está colchones. mal planteado. De repente tengo un complejo ambiental que por 47 euros me mete los colchones. Y por muy ecologista que yo sea, por muy responsable desde el punto de vista ambiental, al final si yo fuese, por ejemplo, el director de un hotel y me pide mi dueño de mi cadena hotelera resultados de la gestión, pues resulta que si tengo que mover esos colchones y me cobran 100 euros a tonelada para reciclarlos y el Cabildo me cobra 47 por tuturarlos y eliminarlos, me parece que el Cabildo ahí está evitando el que se desarrolle un reciclaje. Por eso, sí, sistemas dinámicos, todo lo que nos queramos inventar, lo ponemos sobre la mesa, hacemos simulaciones y vemos cómo puede funcionar, pero lo que sí les pido es una cosa, es que protejamos nuestro territorio, porque vivimos en una isla y va a dar lugar, tarde o temprano, en el que el complejo ambiental se nos quede pequeño, porque estamos haciendo celdas cada 4 años. Iremos a verlo, vamos a realizar simplemente una visita y vamos a ver Alejandro, al hilo de lo que dices, que tienes razón, proteger el territorio, lo que decimos de acercar CANEC, proteger el territorio es efectivamente que no se disminuir lo que se entierra, se quema, y que el modelo de explotación favorezca que se mantengan y se creen
empresas de industria circular. Hay veces que en algunos discursos, en otros ámbitos, se habla de proteger el territorio y se olvidan de las personas y las empresas que viven. El desarrollo económico equilibrado es fundamental. Yo creo que Eso es importante. No, totalmente. Es decir, pero eso es yo importante. cierro El modelo incineradora y el modelo y lo pongo caro, al final estoy desarrollando una industria y de orgánico, es viable efectivamente. desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista técnico, miramos y hay un montón de tecnología que hace viable. Y aquí tenemos un problema, en Tenerife o en Canarias, que es la masa crítica. Tenemos viabilidad técnica, pero no tenemos viabilidad económica para el desarrollo de alguna industria del reciclaje, porque no tenemos masa crítica que nos haga viable. Pero es muy costosa aunarla por nuestra Efectivamente. fragmentación territorial. Entonces, ahí estamos Que también es lo que trabajando estamos luchando nosotros. en el artículo 14 El de artículo REF, 14 de REF. en donde se protege ese material, ese residuo, ese recurso o materia prima de industria de reciclaje y que lo veamos como un recurso que tenemos que proteger y mantener en Canarias para desarrollar esa industria de reciclaje. Lo que no puedo hacer es abrir una puerta a un vertedero que sabemos que es limitado, que tiene un impacto ambiental y que tiene una superficie determinada y además cargarme o no dejar que se desarrolle una industria de reciclaje. Entonces, las dinámicas o lo que nos queremos inventar lo hacemos. Y les pido que, siempre y cuando evitemos el vertido fácil, porque lleva aparejado el desarrollo de una industria de reciclaje, para que no sea la eliminación del vertedero el principal competidor de esa industria del reciclaje. Perdón, Alejandro, seguiríamos mucho más tiempo. Llevamos hora y media. Tenemos una pregunta, por lo menos, que nos ha hecho una empresa. Dice que de la actividad a la que nos dedicamos es la venta de equipos de comunicaciones que llevan embalaje de cartón y accesorios, y no sabe si se aplica o no. Y en relación con esto, tenemos como unas 600 empresas de talleres de reparación, otras 300 de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, y se preguntan si ellos en su día a día tienen que les afecta esta tasa. Juan Carlos, yo por sumar también a tu reflexión, Juan Carlos, y muchas gracias, que nos ha dado una masterclass sobre todo a las que no somos profesionales del sector, pero luego sí es verdad que tenemos que explicarle al resto de ciudadanos y a las empresas que tenemos asociadas cómo les va a afectar esta tasa. Es decir, Por eso hicimos esta... no, y fenomenal. Sí, podemos decirles que van a tener que pagar más porque esto era deficitario, lo estaba pagando lo estaba pagando el cabildo, pero va a ser variable en función del municipio donde estén, lo bien que lo haga el municipio y lo bien que lo haga la empresa también. Bueno, pues lo que yo entiendo, La empresa puede ser mejor o puede ser peor. O sea, lo que yo le entiendo a Alejandro, y perdona, a lo mejor si me llevo a morir, por supuesto, es que y al final lo que quiere la ley es disuadir de enterrar. Entonces, cada vez enterrar, mucho me temo que va a salir más caro. Porque al final los costes fijos son los mismos o serán mayores porque ellos tienen que invertir para que esta masa, esta basura, vamos a decirlo, no me gusta ya ni llamar basura, pero este residuo en masa pues, sea cada vez el menor posible y para eso hay que invertir en infraestructura. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos y como empresas es cada vez llevar a enterrar menos, porque cada vez nos va a costar más caro enterrar, cada vez va a ser un artículo más de lujo, vamos, si me entiende la expresión, ir a enterrar lo que antes llamábamos basura. Tenemos que darnos cuenta de que eso ya no nos va a costar pues el dinero que nos costaba antes. Tenemos que cambiar la mentalidad y saber que el que genera basura va a tener que pagar un impuesto bastante importante. Por lo tanto, eso nos sirve. Es chungo ahora, vamos a decir, perdona que diga esta expresión, es malo ahora para todas las empresas que te quedan, pero nos obliga a cambiar de actitud para generar el menor residuo posible y que todo tenga una segunda vida o intentar generar el menor residuo posible en nuestras casas. Entonces, el taller, por ejemplo, de reparación de coches, ¿lo va a pagar al gestor de residuos autorizado como el que esté en convenio? Se lo repercutirá. Si yo soy un gestor de residuos, bueno, lo soy, pero yo soy de tratamiento, nosotros somos de tratamiento, Íñigo y yo. Pero si yo fuera logística, si yo fuera un logista que voy a recoger a un taller donde genera un residuo peligroso que tiene que llevar sí o sí al complejo ambiental, si el complejo ambiental a mí me cobra, antes me cobraba 40 y ahora me cobra 150, me estoy inventando. 47,90. Sí, pero bueno. Hemos estudiado por gustarlo para que lo pongas a 150. Que la cosa va a 41,90. Yo antes de repercutir a 41 o 48, ahora voy a repercutir 90, por lo tanto al taller le va a costar más caro. A ver, en concreto la pregunta de las empresas es, hay diferentes empresas,
para estas que han preguntado u otras, y en su actividad generan un residuo. Entonces, lo primero que hay que ver es qué tipo de residuos generan. Ese residuo puede ser admitido en el complejo ambiental o no, depende del tipo de residuo. Incluso en muchas ocasiones hay empresas en donde que tenemos que hacer una caracterización, ellos nos presentan una caracterización hecha con una hoja, en donde se le pone un código LED al residuo que generan porque no es fácilmente identificable. No es un envase, no es un metal, no es un papel cartón. Entonces, lo primero, hay que ver si se puede admitir o no en el complejo ambiental. Ojo, el complejo ambiental no admite todos los residuos. El complejo ambiental admite una serie de códigos LED que están autorizados por la autorización ambiental integrada y no. Entonces, muchos de los residuos que generan las empresas por su propia actividad son residuos que no se admiten en el complejo ambiental porque son gestionados por SCRAP o por sistemas o por gestores de residuos. Y ahí está la iniciativa privada desarrollando su actividad. Cuando hablas, por ejemplo, de temas de papel cartón, está claro, un residuo de recogida colectiva que hay gestor. O cuando hablas, por ejemplo, de restos de cables o de circuitos, me parece que hay una empresa de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos que además está aquí en Tenerife por una concesión administrativa que ha sacado el Cabildo de suelo para que se desarrolle aquí una industria del reciclaje. Entonces, ese material en el complejo ambiental no es una lavadora. En el complejo ambiental no entra un neumático. O sea, no entran residuos porque ya hay sistemas integrados de gestión, algunos aquí y otros fuera, que se hacen cargo de esos residuos. Bien, pues yo creo que vamos a ir acabando. Nos gustaría un mensaje final para acabar de los dos, de Alejandro, David. El final a él, que es el principal protagonista, ¿no? Bueno, como presidente o como miembro de ACANEC, el futuro que nos espera es un futuro que es al que tenemos que intentar llegar como sociedad para tener sociedades más sostenibles, para no de alguna manera esquilmar las riquezas naturales que tenemos como isla, como territorio en general, como mundo en general, pero sobre todo como isla, como territorio frágil que tenemos, y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de que ya enterrar basura ya no es una opción, no es una opción en el corto plazo, pero mucho más en el medio y en el largo plazo. Entonces, esto cada vez nos va a costar más caro y espero que en algún momento no nos cueste nada porque prácticamente no generemos nada, ¿no? Y ese es el mensaje que nos tenemos que dar, el cambio de mentalidad, y ahora va a suponer un coste mayor para las compañías, para los ciudadanos, para las empresas y para la sociedad en general, ¿no? Bueno, pues desde el Cabildo sí que me gusta decir que estamos en un momento importante, un momento de ilusión y un momento de cambio, en donde se han alineado pues diferentes circunstancias que nos dan pie a que haya una mejora sustancial de la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Por un lado tenemos la posibilidad del desarrollo de grandes infraestructuras a través de esta concesión administrativa que hemos puesto en marcha. Y por otro lado, la legislación, aunque dura y que repercute económicamente, nos da la posibilidad también de trabajar en la línea de hacer de Tenerife una isla más sostenible. Hacer que Tenerife se convierta en un modelo de gestión de residuos como isla, como región ultraperiférica de la Unión Europea. Y un mensaje que sí que me gustaría que calara es que el mejor residuo es el que no se produce y si quieres Tenerife, cuida. ¿Sabías que la industria es un eje estratégico para el desarrollo económico de Canarias? Apuesta por la industria legal. Es un proyecto que promueve la formación y el empleo estable de calidad. No pierdas más tiempo. Confía en las empresas y profesionales industriales. Visita nuestra web y mejora tu futuro laboral. Campaña de FEMEPA y FEMETE que subvenciona al Gobierno de Canarias.